Yo soy Valentina Tencio y como curso online de este segundo semestre decidí inclinarme por algo relacionado a comunicaciones y habilidades sociales. Para introducirlos un poco en tema, lo que me llevo de este curso es que la comunicación es la base de la esencia de toda socialización, ya que a través de la comunicación, tanto verbal como no verbal, podemos generar vínculos para poder relacionarnos con otras personas. La unidad 1 se basa en los fundamentos en lenguaje y comunicación. Y para mí estaría bueno empezar esta unidad hablando y preguntándonos qué es el lenguaje. Y en general podemos comprender el lenguaje como un sistema de códigos comunicativos, que su particularidad es que son estructurados y tienen ciertos principios combinatorios formales que dependen del contexto en el que nos encontramos. Así bien, ya sabemos qué es el lenguaje, pero ahora estaría bueno hablar sobre su importancia. Y el lenguaje a lo largo de la historia de la humanidad fue uno de los mecanismos cognitivos que ha permitido configurar de manera compleja la interacción entre las personas. Ahora, ya sabemos la importancia, qué es, pero nos falta hablar sobre algo fundamental, que es la función del lenguaje. Algo en lo que me ayudó un montón este curso es en abrir la cabeza en que el lenguaje no es solamente transmitir un mensaje o entenderse con el otro y ya, sino que tiene otras funciones mucho más complejas que cada una tiene su particularidad. Para empezar, está bueno mencionar la emotiva, que se centra en el emisor de la comunicación, quien da el mensaje, y se utiliza para transmitir realidades psíquicas o emocionales. Segundo, tenemos la fática, que se centra en el canal, es decir, en el método y cómo se transmite ese mensaje, y se usa para iniciar, mantener o interrumpir una comunicación. Luego tenemos la conativa, que se centra en el receptor de la comunicación, es decir, quien recibe ese mensaje, y se utiliza para incitar o motivarlo a que realice una acción. Luego tenemos la representativa, que se centra en el referente y el contexto, es decir, esos elementos externos a la situación comunicativa, y se utiliza para transmitir información concreta vinculada con la realidad objetiva. Por eso es que la solemos encontrar en textos informativos, periodísticos, científicos e incluso en los educativos que usamos en el colegio. Como quinta función está la estética, que se centra en la forma del mensaje y se utiliza para producir un efecto estético. Por eso se suele utilizar en la literatura y lo vemos en novelas, cuentos, poemas, entre otros géneros. Y por último está la metalingüística, que se centra en el código y se utiliza para explicar algún aspecto del lenguaje mismo. Esto implica usar el lenguaje como referente o tema de la comunicación, como cuando preguntamos el significado de una palabra o cómo se escribe, por ejemplo. A todo esto hay que aclarar, que es algo que me enseñó el curso, que el lenguaje y la comunicación son dos conceptos muy distintos, aunque se encuentren interrelacionados, ya que el lenguaje es un componente o herramienta que se encuentra dentro de la comunicación, que se puede usar sin que haya otra persona y para hallar el significado de los objetos, los símbolos, etc. Mientras que la comunicación es un proceso que requiere de dos personas o más para poder intercambiar la información. Para hacer un paréntesis pequeño a lo que venimos hablando del lenguaje, está bueno aclarar que existe el lenguaje no verbal, que es la transmisión de mensajes o señales a través de una instancia no verbal, o sea, es a través de otras herramientas que no tienen que ver con el habla, sino, por ejemplo, tenemos miradas, movimientos de las manos y brazos, posturas, risas, sonidos de la voz y los típicos que conocemos como el lenguaje de señas. Y eso fue todo lo que yo me llevo de la unidad 1. Por eso ahora pasamos a la unidad 2, que es entendiendo la naturaleza de las habilidades sociales. Y estas habilidades sociales vendrían a ser un conjunto de conductas emitidas por alguien, por una persona, en un contexto interpersonal
que expresa sus sentimientos, actitudes, opiniones, lo que sea, de un modo adecuado a la situación, respetando a los demás. Vendrían a ser comportamientos conscientes en donde el sujeto, o sea, la persona, evalúa la situación interpersonal para identificar si es necesario manifestar lo que siente o lo que piensa. Por lo que estas habilidades sociales necesitan de ciertas capacidades a desarrollar. Entre ellas se destacan la afectividad sana, la comprensión, la empatía como factor muy importante, el autocontrol, la cooperación, la comunicación y por último la resolución de conflictos. Siguiendo con el hilo de las capacidades que tenemos que desarrollar, vale destacar la importancia de las emociones, que son estas reacciones que cada uno tiene a diferencia del otro para enfrentarse con las experiencias personales de cada uno. Por lo que estas emociones tienen 3 funciones particulares. La adaptativa, que se encarga de ejecutar los comportamientos efectivos según el contexto en el que se encuentra. La función social, que es la que predice los comportamientos apropiados frente a los demás. Por último, la función motivacional, que es la que energiza los comportamientos para que tengan dirección, intensidad y persistencia. Y además de las emociones, están las funciones ejecutivas, que son el conjunto de habilidades y herramientas que se encuentran directamente relacionadas con las funciones frontales del cerebro. Y estas funciones tienen 2 componentes principales. La planeación, por un lado, que es la habilidad de organizar e identificar los elementos y pasos necesarios para lograr un objetivo. Tiene como función alcanzar estas metas a largo o a corto plazo. Por el otro lado está el control inhibitorio, que es la habilidad del individuo para controlar o inhibir sus reacciones impulsivas, que vendrían a ser estas reacciones automáticas que tenemos frente a algo que sucede, y generar respuestas mediatizadas por el razonamiento y la atención. Con esto pasamos a la unidad 3, que son las técnicas de comunicación, habilidades sociales y desarrollo intrapersonal. Y para empezar, esta unidad me enseñó, no me enseñó mucho porque en el colegio tenemos mucho feedback constantemente de parte de nuestros profesores, pero sí desarrolla un poco el concepto del feedback, que vendría a ser la evolución sobre algo, ¿no? Y esto ayuda principalmente a canalizar de forma correcta las expectativas de los líderes, de los superiores o de la empresa en sí, pero también sirve para detectar los problemas a tiempo, o sea, predecir qué va a suceder o prepararse con anticipación a lo que pueda llegar a suceder. Otro tema por el cual se destaca muchísimo este curso es la resolución de conflictos, que es un tema que menciona constantemente, principalmente por los beneficios que trae, como por ejemplo mejorar el trato, aumentar la productividad y lograr cambios positivos en el entorno, pero también nos enseña cómo hacerlo. Primero, aceptar que hay un problema, reconocerlo. Después, juntar a las partes, escucharlas atentamente a cada una, tener en cuenta sus perspectivas, su subjetividad y finalmente llegar a un acuerdo para que el conflicto pueda ser resuelto. Pero también nos muestra que hay diferentes formas de enfrentar los conflictos, los problemas. Hay ciertas actitudes que tiene cada uno para llevar a cabo la resolución de estos conflictos, que pueden ser competitiva, evasiva, sumisa o cooperadora. Y después, obviamente, para que nos quede más claro, los conflictos típicos que se encuentran en la vida cotidiana o el entorno laboral son las percepciones, las metas, las presiones, los roles que cumple cada uno, las políticas impredecibles y los recursos o herramientas. Y además del feedback, de la resolución de conflictos, también se mencionan
las peticiones. Es decir, esta acción de pedir, solicitar o demandar a alguien que haga algo con su autorización es otro tema que se destaca de esta unidad. Pero también nos enseña a cómo hacer una petición. Primero hay que ser directos, sinceros, hacerlo de una manera que respete a que el otro pueda decir que no. Y si te dice que no, no tomar esta respuesta negativa como algo personal, algo en contra tuyo, sino que la otra persona simplemente no quiere hacerlo. Y después, por último, también nos dice que hay que explicar de manera razonada y educada los motivos de esta petición, pero sin justificarse y darle tantas vueltas al asunto, sino siendo directos. Y como cierre de esta presentación o exposición de lo que aprendí, quiero recalcar que me gustó mucho este curso porque aprendí sobre comunicaciones y habilidades sociales, tema central del curso, pero que también se relaciona con un futuro no tan lejano en mi vida, ya que me gustaría estudiar en mayor profundidad esto, o por lo menos es una de mis opciones, por lo que me siento más en tema con algo que me interesa mucho. El tomar en cuenta estas herramientas que te brinda el curso nos permitirá integrarnos en cualquier círculo social, tanto laboral como con nuestros amigos, por ejemplo. Y por otro lado, además de una comunicación fluida y sincera, es importante que los demás sepan cuáles son nuestras emociones y pensamientos para así mejorar los vínculos a través de la empatía, rasgo demasiado importante a la hora de relacionarse. Así que nada, llego a la conclusión de que este curso va más allá de algo laboral o profesional y educativo, sino que se relaciona directamente con nuestras formas de relacionarnos en la vida real.